eh, la mielina. Entonces, si se dan cuenta, tan importante es el oligodendrocito per se como el astrocito y la microglia, porque como se dan cuenta aquí, el, el astrocito es el que capta todos los nutrientes y después los va procesando para poder, y el resultado final es la síntesis de proteínas y de lípidos que están en la membrana o sea, de la mielina propiamente dicha, ¿vale? Entonces, si recordamos a grandes rasgos, entonces este tejido de la microglia, o perdón, de la neuroglia, tiene sus funciones como muy, muy específicas, además de ser tejido de sostén. ¿Se acuerdan qué célula de estas tres que les estoy hablando es la que se encarga de sintetizar la mielina que recubre los axones? Los oligodendrocitos, exacto. ¿Y cuál es la función de la microglia, Rich? Lari. ¿Dale qué? Pero tiene una función muy específica. ¿Te acuerdas que hay macrófagos que están especializados en los tejidos? Así en el hígado están los de Kupffer y en los del sistema nervioso central es la microglia. O sea, la microglia son los macrófagos del sistema nervioso central. O sea, son las células de la inmunidad innata en el sistema nervioso central. Algo muy importante y muy relevante para diferenciar sistema nervioso central y periférico es que la mielina en el sistema nervioso central la sintetiza el oligodendrocito, mientras que en el sistema nervioso periférico, ¿quiénes son? Las células de Schwann, ¿vale? Y entonces, ¿qué es específicamente la mielina? La mielina es básicamente una membrana plasmática modificada, o sea, esta multicapa, esta vaina que va formándose a través de múltiples capas, que es rica en lípidos. Básicamente, los lípidos constituyen el 75% del peso seco de la mielina, por eso es muy, muy, muy importante y muy relevante. Y como les decía, en el sistema nervioso central, el oligodendrocito es muy, muy importante porque es el que se encarga de secretar o de sintetizar esta membrana que es la mielina, ¿vale? Pero como vimos en la diapositiva anterior, para que el oligodendrocito sintetice la mielina, necesita del astrocito y también necesita de la microglia, ¿vale? Y entonces, ¿de qué vamos a hablar específicamente ahora? Vamos a hablar de las enfermedades desmielinizantes. ¿Y qué son estas enfermedades desmielinizantes? Bueno, pues todo el grupo de patologías que tiene como un denominador la desmielinización, ¿vale? Es un grupo heterogéneo de patologías que básicamente tienen su base fisiopatológica en que se afecta la vaina de mielina y por eso es como muy importante considerar todo lo demás. Entonces, esto era lo que yo les decía. Vamos a clasificar las enfermedades desmelinizantes para no perdernos en esto, ¿vale? Las enfermedades desmelinizantes se pueden clasificar dependiendo si están en sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Las de sistema nervioso periférico ya evaluamos algunas, ya las empezamos a ver, que es donde vamos a hablar ahorita de cuáles son las que vimos. Entonces, además de que pueden ser de sistema nervioso central o periférico, pueden ser congénitas o adquiridas, ¿vale? Las congénitas pues son todas las con las que se nacen con los defectos metabólicos. Este no es el motivo de la plática de ahí, que ahí es donde entra el grupo de patologías que tienen alteraciones en los esfingolípidos, por ejemplo, la adrenoleucodistrofia, la enfermedad de Canavan, todas esas son enfermedades desmielinizantes que afectan al sistema nervioso central, pero que son congénitas, o sea, no son adquiridas. Específicamente, nosotros vamos a hablar de las enfermedades desmielinizantes que afectan al sistema nervioso central y que son adquiridas, ¿vale? Entonces, a la hora de hablar del sistema nervioso periférico, las patologías más representativas son Guillain-Barré, la CIDP y Charcot-Marie-Tooth. A la hora de hablar del sistema nervioso central, aquí es donde vamos a delimitar de cuál de todas vamos a hablar, son las del sistema nervioso central, que son congénitas, que estas no las vamos a tocar, las del sistema nervioso central, que tienen un origen infeccioso, que tampoco las vamos a analizar ahorita, las del sistema nervioso central, que están relacionadas a una metabolopatía o a efectos tóxicos o a deficiencias nutricionales, que tampoco las vamos a analizar en esta ocasión. Entonces, vamos a delimitar qué patologías desmielinizantes vamos a evaluar o vamos a revisar en esta clase. Específicamente vamos a evaluar o a revisar aquellas enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central que son adquiridas y que tienen un trasfondo inflamatorio o autoinmune.
Y ahí es donde encontramos a la esclerosis múltiple, la neuritis óptica, la encefalomielitis diseminada aguda, la mielitis transversa, y no las vamos a tocar directamente, pero pues ahí también se clasifican las enfermedades desmielinizantes secundarias al lupus, entre otras enfermedades autoinmunes, ¿vale? Esto es muy importante y esta diapositiva es una de las más importantes porque a la hora de que nosotros vayamos a evaluar a un paciente con sospecha de una enfermedad desmielinizante o específicamente de neuromielitis óptica, estos son los puntos que tenemos que analizar en un paciente para poder llegar al diagnóstico etiológico. Si no tenemos claro como esta clasificación o estos ejes del abordaje, probablemente nos vamos a confundir y nos podamos confundir entre cada una de esas patologías, ¿vale? Uno de los ejes claves para el abordaje es la temporalidad, es decir, cómo es la enfermedad en el tiempo. ¿Es monofásica o es recurrente? Es decir, ¿es el primer episodio y solamente le pasó una vez o se está repite y repite en el tiempo? Eso es muy, muy importante, ¿vale? La extensión, es decir, topográficamente, ¿qué segmento anatómicos está involucrando? ¿Vale? Porque ahorita lo vamos a ver, hay enfermedades desmielinizantes que todas afectan al sistema nervioso central, como dijimos, pero tienen como una topografía como muy particular cada una de ellas. Y pueden ser monofocales o pueden ser multifocales. Acuérdense que hablar de sistema nervioso central es hablar también de médula, ¿vale? Entonces también no perdamos de vista esa parte. Y algunos biomarcadores o serológicos, ¿vale? O los datos bioquímicos de desmelinización. Entonces, a grandes rasgos, por ejemplo, a ver, alguien de pediatría. Alex. ¿Qué tendrías que encontrar tú en un paciente para decir que ese paciente o debe sospechar una enfermedad desmelinizante? O sea, independientemente de lo clínico, bioquímicamente, ¿qué debería reunir un paciente para decir, este paciente debería abordarse como con una patología desmelinizante? Y de los recursos que más usamos en un paciente que tiene deterioro neurológico, ¿qué es? La punción lumbar. Exacto. Y en la punción lumbar, ¿qué de la punción lumbar te dice este paciente puede tener una desmielinización? Hiperproteinorraquia. ¿Y qué otro dato, Rich? Que no tenga, ajá, o sea, de exclusión, hay que quitar todo lo infeccioso. Y además de la hiperproteinorraquia, ¿qué otra cosa? Normita. Pilocitosis. Pilocitosis, la celularidad, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Esos son los datos bioquímicos de desmielinización, ¿vale? Pero también puede ser que sea seropositiva o seronegativa para marcadores específicos de autoinmunidad, ¿vale? Entonces, esos tres ejes son muy relevantes y muy importantes preguntarnos a la hora de evaluar a un paciente con una enfermedad desmielinizante, ¿vale? Entonces, voy a hablar de fisiopatología pues a grandes rasgos porque cada una tiene, o sea, si bien es cierto, cada una tiene como una todas tienen como un común denominador la disfunción de la barrera hematoencefálica, que era lo que les decía. Que básicamente, acuérdense que la barrera hematoencefálica son estas tres capas, que es el endotelio, la membrana basal y los pies de los astrocitos, ¿vale? Que son los que están en contacto con los vasos sanguíneos. Entonces, la alteración en la permeabilidad de la membrana o de la barrera hematoencefálica es uno de los factores más relevantes a la hora de hablar de patologías desmelinizantes, ¿vale? Anteriormente se pensaba o se decía que, o no sé si ustedes lo han leído o han escuchado, que el sistema nervioso central, tanto como el testículo y algunas otras zonas o anatómicas, son zonas de inmunoprivilegio. Es decir, que no tienen, o se decía que no tenían células innatas en esos sitios anatómicos y que por lo tanto la inmunidad era pues básicamente diferente a los otros órganos, ¿vale? Entonces, este artículo está cool porque habla acerca de la neuroinflamación y habla acerca de cómo ocurre todo, cómo se está cambiando este concepto del inmunoprivilegio y se sabe que la inmunidad periférica o lo que ocurre fuera del sistema nervioso central también afecta directamente al sistema nervioso central. O sea que sí hay una comunicación muy importante entre el sistema nervioso central y la inmunidad periférica. Por eso es muy importante que lo evaluemos. Por ejemplo, y esto es algo que ya sabemos, o sea, nosotros sabemos que normalmente tenemos células vírgenes o linfocitos T vírgenes que están patrullando todo el sistema inmune, específicamente a través también de la linfa. Si no encuentran un antígeno que los active, pues van a seguir circulando hasta que encuentren algo, ¿vale?
Una vez que encuentren ese antígeno que los activa, es el mismo proceso para todos. El antígeno es presentado por los linfocitos T. El linfocito T, dependiendo del estímulo, se puede diferenciar a TH1, TH2, TH17, que son principalmente el espectro al que pueden ir, ¿no? Y básicamente, dependiendo del antígeno que lo estimuló, obviamente el linfocito T se lo presenta al linfocito B y finalmente el linfocito B, ¿qué hace? Memoria. Y entonces forma plasmablastos, que son los que están produce y produce los anticuerpos o las inmunoglobulinas de memoria. Por eso, los linfocitos B o la inmunidad adaptativa de linfocitos T y linfocitos B tarda un poquito, o sea, se dice que a diferencia de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa tarda en generar su efecto porque obviamente tiene que suceder todo eso para poder generar memoria y poder en una segunda exposición ser mucho más eficiente y mucho más específica, ¿vale? Ahora, vamos a hablar específicamente de los síndromes desmielinizantes monofásicos, es decir, estoy ante un paciente que está en su primer episodio o nada más le ocurrió una sola vez, ¿vale? Y en este grupo de patologías hay tres entidades muy importantes que hay que diferenciar. ¿Cuáles son? Neuritis óptica aislada, la mielitis transversa y la encefalomielitis diseminada aguda, o ADEM por sus siglas en inglés, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Acuérdense que yo les dije, ya vimos clínicamente, ahorita vamos a ver cómo se expresa clínicamente estas patologías, pero ya vimos que es un paciente que está catalogado como con una enfermedad desmielinizante. Ahora, mi primera pregunta que tengo que hacer en el tiempo, ¿es la primera vez que le ocurre o es la segunda, la tercera o la cuarta? O sea, ¿qué tan recurrente es? Porque si es monofásica, yo tengo que pensar en estas tres patologías, ¿vale? Neuritis óptica, mielitis transversa y la encefalomielitis diseminada aguda. Algo muy importante, relevante a la DEM, es la encefalopatía, ¿vale? ¿Y cómo se define la encefalopatía? Pues alteración en el estado de alerta, o sea, es que el niño o el paciente tiene irritabilidad, tiene alteración del estado o de memoria o de lenguaje o convulsionó, o sea, tiene una encefalopatía. Eso diferencia a la DEM de la neuritis óptica y de la mielitis transversa, porque cuando nosotros evaluamos a un niño con neuritis óptica, normalmente él es el que nos responde, él es el que nos está platicando todo lo que le pasó. O sea, no está encefalópata. Si el paciente está ante un primer episodio de desmielinización y está encefalópata, lo que hay que pensar es una encefalomielitis diseminada aguda, ¿vale? Como son muchas patologías, no voy a hablar así extensamente de cada una de ellas, pero quise poner como los datos más importantes y más relevantes que nos van a ayudar a nosotros a tomar una decisión a la hora de realizar el abordaje diagnóstico y terapéutico. Por ejemplo, de los síndromes desmielinizantes monofásicos, la mielitis transversa. Se dice que hasta el 20% de todas las patologías desmielinizantes se puede manifestar a través de una mielitis transversa, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se define? Pues es una disfunción ya sea motora, sensorial o autonómica, que en el 70% de los casos se puede presentar con afección de esfínteres, ¿vale? Clínicamente, ¿qué me ayuda a diferenciarlo? Bueno, pues que tengo un déficit muy localizado, a veces es irregular y a veces pues no es continuo, pero sí podemos tener un déficit sensorial como muy específico. Y algo muy relevante en las mielitis transversas es que el dolor precede a la alteración en la función, ¿vale? Normalmente el paciente lo primero que se queja es de como datos de neuropatía y después refiere los datos de disfunción sensorial o motora, ¿vale? Y ahí están algunos criterios diagnósticos, ¿vale? Un nivel sensorial definitivo puede ser bien definido, perdón, puede ser bilateral, aunque no necesariamente simétrico, ¿vale? Y lo que les decía, debemos demostrar inflamación. ¿Cómo? Con pleocitosis, con elevación, por ejemplo, de IgG, con realce de gadolinio en los estudios de imagen, ¿vale? Eso es lo que define a una mielitis transversa. Básicamente es una entidad desmielinizante del sistema nervioso central monofásica que afecta a la médula, ¿vale? Y por eso va a tener como el nivel muy localizado porque depende más bien del nivel en el que se encuentra. Ok, esto es muy, muy, muy relevante. ¿Qué porcentaje de los niños con mielitis transversa va a progresar a esclerosis múltiple? Esto es muy, muy relevante también, tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Alguien lo ha leído? El 10%, cerca del 10%, o sea, uno de cada 10 pacientes en la edad pediátrica que tiene una mielitis transversa podría progresar
a una esclerosis múltiple. Pero ahora, obviamente, es muy importante definir qué factores de riesgo tiene ese niño para considerar que puede progresar a esclerosis múltiple. Por eso les puse esta siguiente pregunta. ¿Cuándo se considera una mielitis transversa longitudinal extensa y qué relevancia clínica tiene este hallazgo? Una mielitis transversa longitudinal extensa es aquella que afecta a más de 3 segmentos vertebrales. Eso es extenso, ¿vale? Y entonces, ¿de qué me sirve esto? Entre más extensa sea la lesión, menor riesgo de esclerosis múltiple, porque se ha visto en algunas cohortes que los pacientes que tuvieron mielitis transversa, pero solo se afectó un segmento vertebral o entre 1 y 3, esos pacientes fueron los que progresaron con mayor frecuencia a esclerosis múltiple. Por eso es importante a la hora de evaluar a nuestro paciente con mielitis transversa, la extensión anatómica, ¿vale? Bueno, esto se adelantó, pero a todos nos ha tocado evaluar a un paciente con sospecha de neuritis óptica, ¿no? O sea, nos han estado llegando muchas interconsultas de la prehospitalización por sospecha de neuritis óptica. O sea, aquí la pregunta era, ¿qué datos clínicos en el paciente me hacen más probable este diagnóstico? O sea, ¿qué va a tener el niño? O sea, ¿cuál va a ser el motivo de consulta por el que me van a interconsultar por una neuritis óptica? ¿O qué tengo que preguntar yo para decir, ok, sí puede tener una neuritis óptica? Pues como lo vemos ahí, baja visual. Baja visual, usualmente unilateral, y puede ser subaguda. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser en los primeros 3 días, perdón, primeros 7 días, inclusive algunas literaturas lo refieren hasta 3 meses. O sea, es una baja visual como muy subaguda, ¿vale? ¿Qué otro dato clínico, Lore, podemos, por ejemplo, qué otro dato clínico tengo que preguntar o tengo que corroborar para decir que, pues este paciente sí puede tener neuritis óptica, además de la baja visual? Dolor, exacto. Dolor periorbitario que empeora con el movimiento ocular, ¿vale? O sea, eso es muy, muy relevante. A la hora de que nosotros evaluar o revisar a un niño, hay que hacerle movimientos oculares. Y si le duele, eso también es un punto a favor de neuritis óptica. Y otra cosa muy importante, discromatopsias adquiridas. ¿Qué es la discromatopsia? Las que están notando en piso. ¿Cómo te llamas? Brian. ¿Te acuerdas qué es discromatopsia? Literal que no pueden ver colores. Y de los primeros colores que se afectan es el rojo, pues yo por eso compré mi carcasa roja para hablar con los pacientes. No es cierto, o sea, puede afectar el color rojo. La literatura dice que es el color rojo y a veces también el color. ¿Qué otro color, Ana María, has visto que no pueden ver estos pacientes? El verde. Exacto, por eso los neurólogos utilizan las tarjetas de Oshihara, porque esos tienen colores, ¿vale? ¿En qué grupo de edad es más común la afección bilateral? Como decíamos bien aquí, es una baja visual unilateral, pero si es bilateral, ¿ya no es neuritis óptica? Sí. Sí, sí es. ¿En qué grupo de edad? En los menores de 10 años puede ser bilateral, ¿vale? Y sigue siendo, es un dato a favor de neuritis óptica. La ausencia de qué dato clínico disminuye la probabilidad diagnóstica. Esto también es muy relevante porque si no lo tiene, híjole, hay que pensar o hay que considerar en otros diagnósticos diferenciales. Como bien decía Lore, el que ya dijo, dolor. La ausencia de dolor, híjole, me hace pensar, o sea, no, no es que lo descarte, pero me hace menos probable la neuritis óptica. Entonces, acuérdense, estamos hablando de síndromes desmielinizantes monofásicos, ¿vale? La neuritis óptica puede ser un episodio único, pero como vamos a ver más adelante, puede que no sea el primer episodio. Pero aquí me están hablando porque es la primera vez que al paciente tuvo baja visual, le duele mover los ojos y tiene discromatopsia. Este artículo está padre, se los recomiendo muchísimo porque habla acerca del abordaje de las neuritis ópticas. O sea, ¿cómo se llega al diagnóstico clínico? Perdón, al diagnóstico a través de cosas clínicas y con la ayuda de paraclínicos. Y aquí están los datos que yo justo les acabo de preguntar. ¿Qué datos clínicos debe tener un paciente? Pues justo estas características que acabamos de observar, ¿vale? ¿Y con qué nos vamos a apoyar en los paraclínicos? Una resonancia magnética o una tomografía de coherencia eh, óptica, ¿sí, verdad? Una tomografía de coherencia óptica puede ayudarnos a corroborar el diagnóstico. Y entonces aquí entran en 3 categorías. Puede ser una neuritis óptica definitiva, posible, o no es una neuritis óptica, dependiendo de si tienen o no tienen, si cumplen o no con estos criterios.
Y esto es muy relevante para todos. ¿Cómo vamos a clasificar la neuritis óptica? Y aquí es muy importante, les decía, ahorita estamos hablando de las neuritis ópticas monofásicas, o sea, solamente le pasó una vez. Si solamente le pasó una vez, usualmente el origen de esa neuritis óptica va a ser infeccioso o sistémico, ¿vale? Es lo más común. O sea, que una infección, una cuestión postvacunal es la que me esté causando la neuritis óptica en episodios monofásicos. En episodios recurrentes, ya no, ya debemos pensar en otro tipo de patologías. Aquí están todo el espectro de los que vamos a hablar a continuación. Es neuritis óptica con acuaporina 4 positiva, o la neuritis óptica con anti-MOG positivo, o esclerosis múltiple. Es decir, que una neuritis óptica recurrente hace más probable una esclerosis múltiple. Por eso es muy importante la temporalidad que yo les decía. No es lo mismo monofásica que polifásica. Y este es un artículo que me gustó mucho porque habla acerca del riesgo de qué probabilidad tengo yo o qué riesgo tengo yo si tengo una neuritis óptica de desarrollar una enfermedad autoinmune. Y lo que se vio en esta cohorte en Taiwán de 9,000 pacientes es que los pacientes que tuvieron a la hora de comparar pacientes con neuritis óptica con aquellos que no tuvieron neuritis óptica, sí se incrementó la probabilidad de tener una enfermedad autoinmune. ¿De qué tipo? Miastenia gravis, lupus eritematoso sistémico y espondilitis anquilosante. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro abordaje entonces, cuando tengamos una interconsulta, nuestro abordaje en una neuritis óptica recurrente tiene que estar encaminada para buscar específicamente estas enfermedades autoinmunes, ¿vale? Y hay otra cosa muy importante en este artículo. El uso de esteroides sistémico redujo el riesgo de autoinmunidad en pacientes con neuritis óptica. Por eso es que es relevante todo esto para poder nosotros definir qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Ahora, la tercera patología desmielinizante monofásica es el ADEM, ¿vale? O la encefalomielitis diseminada aguda. Esto es muy importante. Lo relevante es que puede ser un paciente que tiene neuritis óptica o que tiene una mielitis transversa, pero además tiene encefalopatía, convulsionó, vomitó, no se acuerda de lo que le pasó, o sea, tiene alteración del estado de alerta, eso ya es un ADEM. Y algo muy relevante en el ADEM es que puede estar precedido normalmente, o lo más común es que sea monofásica en el 90%, o sea, solamente me va a dar ADEM una vez en la vida. Eso es lo más común, ¿vale? Y el 70% de las veces está gatillada por una cuestión infecciosa o postvacunal. Entonces, si nosotros estamos pensando en un ADEM, hay que interrogar si tuvo fiebre o alguna afección usualmente respiratoria una semana antes o si se vacunó, porque hay ADEM relacionado a vacunas. Se dice que el ADEM relacionado a vacunas ocurre en los primeros 28 días después de haber aplicado la vacuna. ¿Y qué vacuna se relaciona más a ADEM? Triple viral. La triple viral es la que más se relaciona, ¿vale? Puede haber síntomas prodrómicos. Es como un niño que tuvo una infección y una semana después, o hasta 21 días después, tuvo una encefalopatía con datos desmielinizantes, con neuritis óptica, con mielitis transversa. Eso es una ADEM, ¿vale? Y obviamente hay criterios diagnósticos muy, muy, muy bien clasificados. El espectro más grave o sí, el más grave del ADEM es una encefalopatía necrosante aguda. ¿Se acuerdan de una paciente que tuvimos en periféricos, una bebita de menos de un año, creo, que tuvo, que todo el temporal estaba necrosado y que al final nosotros lo que pudimos sugerir, porque sí cumplía con algunos criterios, era como un síndrome de Weston, bueno, no me acuerdo bien del acrónimo, pero era básicamente una encefalopatía necrosante aguda, que es el espectro más grave de una ADEM. Ahora, ahí hablamos ya de los monofásicos, ahora de los recurrentes. Esto es muy relevante. Estas son las tres patologías de recurrentes. El espectro de neuromielitis óptica, la enfermedad asociada a anticuerpos contra glucoproteína de mielina del oligodendrocito y aquí entra la esclerosis múltiple, ¿vale? Para yo poder decir, o sea, para yo poder catalogar a un niño con probable esclerosis múltiple o neuromielitis óptica o un MOGAD, temporalmente debe ser recurrente. O sea, todo lo que vimos, neuritis óptica, pero recurrente, mielitis transversa, pero recurrente, ¿vale? Aunque raro, si me da 2 veces ADEM, eso lo hacen más probable que tengas alguna de estas patologías de este espectro. La fisiopatología, como les decía, básicamente las tres tienen como alteración en la barrera hematoencefálica y
inmunológicamente hablando, podemos observar que en la esclerosis múltiple está mediada principalmente por inmunidad, por citotoxicidad de CD8 y por complemento, por mediación de complemento, y el espectro de neuromielitis óptica asociada a anticuerpos antiacoporina 4 también, o sea, está mediada por complemento, pero a diferencia de la esclerosis múltiple, hay más CD4 que CD8. Y en el espectro de MOGAD, o estas patologías desmelinizantes asociadas a anticuerpos anti-MOG, si se dan cuenta aquí, no está tan mediado por complemento y esta patología es la que todavía está como analizándose porque no tiene una fisiopatología tan clara. Pero si se dan cuenta, aquí podemos observar cómo se afectan cada uno de los componentes que hacen la mielinización, ¿vale? Entonces, ¿cuál es dentro del espectro de neuromielitis óptica, que es este grupo de patologías? O sea, una neuritis óptica que se repite entra dentro de este espectro, ¿vale? El espectro de neuromielitis óptica. Y si hay una neuritis óptica que se repite, hasta el 70% de los casos o de las veces va a estar asociado a un anticuerpo antiacuaporina 4. Por eso es muy relevante que si tenemos un episodio de neuritis óptica, o sea, pidamos este tipo de anticuerpos porque nos va a dar pronóstico. Es decir, si tú estás ante una neuritis óptica en el primer episodio, pero tiene anticuerpos anticoprina 4, tú ya puedes predecir que esa no es una simple neuritis óptica porque no va a ser monofásica y que va a estar repite y repite y repite y repite. Y entonces tú puedes implementar el tratamiento antes de que tenga más incapacidades, ¿vale? Y entonces normalmente en el 80% de los casos es bilateral, en el 50% de los casos puede presentar una mielitis. Por eso se llama neuromielitis óptica, porque afecta tanto el nervio óptico como un segmento de la médula, ¿vale? Y puede tener clínicamente otros síndromes. Por ejemplo, hay un niño de neuro que está vomite y vomite y vomite y vomite y que también tiene datos de neuritis óptica. Pues bueno, probablemente en este paciente es muy importante documentar si tiene o no antiacoporina 4. ¿Vale? Y entonces básicamente el diagnóstico es, ¿tienes algo clínico más la evidencia de anticoporina 4? Ah, ok, pero a veces como en el INP no tenemos la facilidad de pedir o de solicitar anticoporina 4 y entonces tenemos un estado serológico desconocido. Ah, entonces para hacer un diagnóstico de probable necesitamos dos datos clínicos más un ataque clínico, o sea, que tenga dos episodios, o sea, la recurrencia. Por eso les digo que la temporalidad de estos episodios es muy, muy relevante. Entonces, este espectro se caracteriza por recaídas y por discapacidad neurológica acumulativa. Es decir, cada episodio de neuritis óptica no va a recuperar al 100%, inclusive el paciente puede quedar ciego o con amaurosis, pues, ¿vale? Entonces, porque justo en este tipo de pacientes la recuperación de la agudeza visual es parcial o ausente. Inclusive los pacientes pueden ver solamente a cuentadedos. Entonces, esto también es relevante porque si un paciente al que le estamos dando tratamiento no mejora, no recupera agudeza visual, pues probablemente estemos hablando de una neuromielitis, de este espectro de patologías, ¿vale? Ahora, el MOGAD, que es básicamente una cuestión desmelinizante asociada a anticuerpos anti-glucoproteína de mielina del oligodendrocito, básicamente aquí los datos importantes es que se puede presentar como una neuritis óptica y que vamos a ver edema de papila en el 90% de los casos. A diferencia del espectro de neuritis óptica, ellos no tienen usualmente una papilitis, pero estos pacientes sí. La mielitis aguda en el MOGAD es menos frecuente que en la mielitis óptica. Es decir, que si tenemos un paciente con neuritis óptica y mielitis transversa, ¿qué es más probable que sea, Rich? Esclerosis Si múltiple. tenemos un paciente que tiene, además de neuritis óptica, mielitis transversa, y que es su tercer episodio, Esclerosis. ¿qué es más probable que sea? ¿Una neuromielitis óptica o un MOGAD? Nogal. Neuromielitis óptica, ¿vale? Ese es el espectro. Y entonces, en el 40% de los casos son precedidos por infección. Entonces, por eso aquí es importante evaluar o abordar causas infecciosas. SARS-CoV-2, virus de Epstein-Barr e influenza son de los más asociados, ¿vale? Y por último, esclerosis múltiple, que es básicamente la patología mucho más, ¿cómo decirlo? Como el espectro más florido de una enfermedad desmelinizante, ¿vale? De un síndrome desmelinizante recurrente.
La esclerosis múltiple pediátrica es aquella que ocurre antes de los 18 años de vida, es el 5% de todos los casos de esclerosis múltiple en el mundo y normalmente ocurre después de los 12 años. O sea, en el 70% de los casos de esclerosis múltiple pediátrica ocurre después de los 12 años de vida. Y como todas las enfermedades autoinmunes, tiene ligera susceptibilidad o preferencia, por así decirlo, las mujeres. Se ha visto que este HLA también incrementa el riesgo de esclerosis múltiple. Y entonces, ¿qué dato característico me hace pensar en una esclerosis múltiple que es remitente y recurrente? Es decir, que es una patología que ocurre más de una vez. Es decir, un niño o un paciente que va en su tercer episodio de neuritis óptica y además se agregan datos de mielitis transversa o se agrega nistagmo o se agrega disartria o se agrega cualquier otro de estos signos, eso ya incrementa el riesgo o ya es criterio diagnóstico de una esclerosis múltiple. Y como podemos observar en esta gráfica, que es la imagen o la gráfica representativa de la esclerosis múltiple, porque es una patología que se caracteriza por ser remitente y recurrente y secundariamente progresiva. Es decir, que después de cada episodio no va a haber recuperación al 100%. O sea, después de cada episodio, aún con tratamiento, depende también de la instalación del tratamiento, el déficit neurológico va a ser marcado y entonces se va a ir sumando con cada episodio. ¿Vale? Eso también es característico de la esclerosis múltiple. Y aquí les pongo algunos factores de riesgo que se han asociado a el riesgo de esclerosis múltiple. Fumar, la infección por virus de Epstein-Barr, por eso siempre que un paciente que tenemos con sospecha de una enfermedad desmielinizante, siempre pedimos serología y siempre pedimos cargas virales. También pedimos niveles de vitamina D, el estado serológico de virus de Epstein-Barr, trabajar de noche. O sea, nosotros entre que lupus, esclerosis múltiple, hay un factor de riesgo incrementado. Por eso no fumen y no tomen café. No digo, no tomen alcohol. Ahora, cosas importantes de esclerosis múltiple, como yo les dije, la esclerosis múltiple está catalogada dentro de un síndrome desmielinizante Buen día. recurrente. ¿Pero qué Buen lo día. hace diferente de una neuromielitis óptica o de un MOGAD? Ah, pues que cuando le hacemos punción lumbar tiene algo muy distintivo, que son las bandas oligoclonales, que están presentes hasta en el 80% de los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Y qué son las bandas oligoclonales, Belia? ¿Tú qué crees que son las bandas oligoclonales? Sí, Si dijimos que la fisiopatología es porque se alteró la membrana hematoencefálica y que ahora la inmunidad periférica cruzó al sistema nervioso central y que ahora los linfocitos B están haciendo, o sea, se transformaron en plasmablastos y que están produce anticuerpos. Las bandas oligoclonales, exacto, son básicamente esa IgG que están produciendo los plasmablastos en el sistema nervioso central y que no están produciendo a nivel en la periferia. Por eso es que se llama banda oligoclonal, porque si los pusiéramos en una placa de celulosa y los pusiéramos en una electroforesis, harían un pico único, por eso se llama oligoclonal, o sea, porque es un pico como muy característico de IgGs. La triada de Charcot es muy importante a la hora de, o sea, si un paciente integra la teoría de Charcot, pues obviamente hay que pensar en esclerosis múltiple, que básicamente se integra por disartria, nistagmo y ataxia. O sea, se puede afectar cualquier segmento del sistema nervioso central. 98% de los casos es recurrente, ¿vale? Por eso va a haber muchos episodios. Característicamente, la esclerosis múltiple pediátrica tiene mayor tasa de recurrencia que de la del adulto, por eso es mucho más, ¿cómo se dice? Más discapacitante. Y ahí están los criterios diagnósticos para poder hacer para poder hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, que por cuestiones de tiempo no me voy a poner a detallar como los criterios diagnósticos, porque además, desde el punto de vista inmunológico o desde el punto de vista de nosotros inmunólogos, el diagnóstico quien nos lo da son los neurólogos, o sea, nos ayudan con su valoración tanto por imagen como por líquido cefalorraquídeo y obviamente la clínica del paciente. O sea, quien me dice que el paciente tiene una TEA de Charcot, pues es el neurólogo, ¿vale? Y entonces nosotros lo que tenemos que saber es que básicamente se caracteriza por ser recurrente. Y básicamente. Ahora, algo muy importante a la hora de hablar, no puse aquí las imágenes de la resonancia magnética porque sinceramente es o sea, es muy complicado que nosotros veamos alteraciones en la resonancia magnética porque necesitamos determinado entrenamiento, pero si el radiólogo nos dice específicamente un estudio de resonancia magnética, nos dice que hay afección bilateral, ¿en qué tenemos que pensar? En un MOGAD.
cuando hay afección bilateral, cuando hay papilitis o cuando hay una neuritis óptica anterior. Por eso que, o sea, cuando el segmento más proximal al globo ocular está afectado en MOGAD y característicamente es bilateral. Cuando hay una neuritis posterior o cuando el quiasma óptico está afectado, eso es más característico de neuromielitis óptica asociado a anticuerpos antiacoporina 4. La esclerosis múltiple también puede dar una neuritis óptica, pero característicamente es unilateral y puede afectar cualquier segmento del nervio óptico, ¿vale? Eso es como lo más relevante a la hora de hablar de imagen de resonancia magnética. Ahora, como les dije que puede afectar tanto sistema encéfalo como médula, cuando se afecta médula, estos son los datos característicos que nos pueden ayudar a diferenciar a cada una de estas patologías, porque todas tienen episodios desmielinizantes, todas pueden tener neuritis óptica, todas pueden tener mielitis transversa, todas pueden tener como datos como muy de discapacidad neurológica, pero a la hora de querer diferenciarlo, pues una es la serología y otra es la imagen, ¿vale? Y entonces característicamente MOGAD afecta a la colita de la médula y generalmente se asocia a lesiones más extensas, ¿vale? A diferencia de la esclerosis múltiple. Si ustedes ven en la imagen, la esclerosis múltiple característicamente tiene afección como en parches, pero nunca, o sea, en menos del 1% tendrán una extensión longitudinal extensa. ¿Vale? Eso también es característico o que nos va a poder ayudar a la hora de diferenciar estos diagnósticos, ¿vale? Y lo característico de la neuromelitis óptica con antiacoporina 4 positivo es que también puede tener lesiones extensas, pero característicamente afecta la región como más proximal de la médula. Ahora, vamos a recapitular, ¿vale? Esto es importante para no perdernos en el camino. Estamos diciendo que tenemos una desmielinización adquirida, es decir, que este paciente no nació con un gen o con una variante patogénica que le dé una desmielinización, o sea, es una desmielinización adquirida, ¿vale? Entonces, podemos corroborarlo a través de pleocitosis o glucorraquia no, glucorraquia no, era proteinorraquia, perdón, ahí me equivoqué. Proteinorraquia en el líquido cefalorraquídeo. Y que además nos apoyamos con imagen de resonancia magnética para poder diferenciar a cada una de ellas, ¿vale? Entonces dijimos, ejes importantes del abordaje, temporalidad. Respecto a la temporalidad, pueden ser monofásicas o recurrentes, ¿va? El otro eje importante, la extensión. Puede ser monofocal o polifocal. El otro eje importante son los biomarcadores. Puede tener antiacoporina 4 positivo, puede tener antiacoporina 4 negativo, puede tener bandas oligoclonales, puede tener anti-MOG positivo o puede no tener anti-MOG. ¿Ok? Es como lo importante. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Normita, tienes un episodio monofásico, monofocal, con antiacoporina 4. Monofásico, monofocal y que no tiene antiacoporina 4. Una neuritis óptica aislada. Perfecto. Muy bien. Rich, tienes un episodio recurrente, polifocal, es decir, no es el primer episodio, afecta varios segmentos del sistema nervioso central y tienes antiacoporina 4 positivo. El ne- espectro de neuromielitis. Exacto. Ahora, Beli, tienes un episodio monofásico, polifocal, anti-MOG negativo. Y te voy a dar una pista, tiene encefalopatía, Mm, Esclerosis múltiple. ADEM, ¿va? Característicamente el ADEM es monofásico y es polifocal porque puedes afectarte tanto encéfalo como médula, ¿vale? Ahora, Lari, tienes un episodio recurrente, polifocal, con bandas oligoclonales. Esto es lo más fácil. Una esclerosis múltiple. ¿Y quién me falta? No, pues ya, ya. Ahora, y en los episodios, ¿qué me falta? Un episodio recurrente polifocal con antimog positivo es un MOGAT, ¿vale? Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a abordarlo con estos ejes, ¿vale? Ahora, este es el resumen. ¿Cuáles son los monofásicos? Neuritis óptica aislada, mielitis transversa y el ADEM. ¿Cuáles son los recurrentes? El espectro de neuromielitis óptica, el MOGAT
y la esclerosis múltiple, ¿vale? Y entonces, este es el abordaje diagnóstico. Este es muy importante, es como lo más relevante. Tenemos datos clínicos que nos sugieren desmielinización. Ahora, lo que tenemos que ver es monofásico. ¿Es monofásico o es recurrente? Ok, sí, y después de eso, la siguiente pregunta, ¿tiene el estado de alerta alterado? Si sí lo tiene, es ADEM. Acuérdense que el ADEM característicamente va a haber encefalopatía, a diferencia de lo demás. Ahora, ¿es recurrente? Bueno, tenemos a estas patologías del espectro de neuromielitis óptica, MOGAD y esclerosis múltiple, ¿vale? Y entonces, aquí esto es muy relevante porque por eso pedimos todo lo que pedimos, porque, o sea, sí tenemos una base teórica que sustenta todos nuestros abordajes, ¿ok? Ok, porque aquí lo que podemos ver es como dentro de todo el abordaje de una enfermedad desmelinizante tenemos que pedir esto porque sabemos que entre más, un paciente que tiene una enfermedad desmelinizante tiene mayor riesgo de tener una enfermedad autoinmune de base o de, bueno, trasfondo. Por eso pedimos ANAS, los antígenos anticuerpos contra antígenos extraíbles del núcleo, que es en todo el ENA6, los doble cadena, los anticuerpos antifosfolípidos y los anticuerpos antitiroideos, porque si hay evidencia de una afección multisistémica, pues evidentemente va a haber un trasfondo autoinmune. Respecto al tratamiento muy puntual, todos los eventos desmelinizantes, aquí lo voy a hablar en general, porque todos los eventos desmelinizantes se tratan prácticamente de la misma manera. Solo lo que va a cambiar es el tratamiento a largo plazo. O sea, porque evidentemente no es lo mismo hablar de una neuritis óptica aislada a hablar de una esclerosis múltiple. ¿Y qué es lo que me lo va a definir? La recurrencia y los marcadores bioquímicos, ¿vale? Entonces, todos los eventos desmelinizantes se benefician de pulsos de esteroides. O sea, los esteroides sistémicos son la piedra angular, es la primera línea de tratamiento, ¿vale? Siempre van a ser los esteroides sistémicos. Ahora, siempre enfrentamos a que hay pacientes en los que no se les puede descartar una cuestión infecciosa y por eso nosotros, o sea, más bien, nosotros lo que sugerimos es administración de gamma globulina, aunque no es de primera línea, porque obviamente no se puede pulsar a un paciente que tiene sospecha de una enfermedad infecciosa porque puedes complicar todo el cuadro. Por eso es que ustedes pueden ver que a veces usamos lo primero que usamos es gamma globulina, pero son contextos muy específicos. El de primera línea siempre va a ser el esteroide sistémico. Y si hay refractariedad al esteroide sistémico, las siguientes opciones terapéuticas son los recambios terapéuticos de plasma, la gamma globulina humana y los inmunosupresores o los pulsos, por ejemplo, aquí la terapia con ciclofosfamida como en un evento agudo, ¿ok? Entonces, aquí les puse este dibujo porque es la manera en la que nosotros bloqueamos fisiopatológicamente o sea, las vías por las que bloqueamos la desmielinización. Por ejemplo, el esteroide sistémico, acuérdense que los esteroides sistémicos en pulsos usamos los eventos no genómicos de los esteroides. Entonces, con eso lo que hacemos es disminuir la activación de los linfocitos T, de los linfocitos B. Y entonces, si no hay activación de linfocitos CD8, no va a haber desmielinización, ¿vale? Por eso son los de primera línea. Los recambios terapéuticos de plasma están indicados porque con ello barremos los inmunocomplejos. Si ya dijimos que las enfermedades recurrentes son más probables que tengan algún anticuerpo de tipo IgG, usamos los recambios terapéuticos de plasma para poder barrer los inmunocomplejos y esos autoanticuerpos no se sigan pegando a la mielina y no sigan desmielinizando. Por eso sirven los recambios terapéuticos de plasma, porque literalmente barremos o absorbemos los autoanticuerpos, pero no estamos bloqueando la producción de los mismos. Por eso es importante que no solamente es los recambios y ya, ¿no? Tienen que ser los recambios y algo más, ¿ok? La gamaglobulina lo que hace es bloquear a través de la fracción cristalizable o de la región cristalizable de la IgG estos inmunocomplejos o estos autoanticuerpos. Y los inmunosupresores a dosis altas, como lo es la ciclofosfamida, por ejemplo, sabemos que lo que hace es disminuir o más bien bloquear la síntesis de los linfocitos T, básicamente que son los que median la inflamación o la desmielinización. Entonces, hay varios, ¿cómo se dice? Varios protocolos para la administración de esteroide, pero lo que tenemos que saber es que los pulsos de esteroide son más efectivos para poder recuperar la visión más rápido, pero el simple hecho de usar esteroides no mejora el desenlace final. Por eso es importante que sí le vamos a dar esteroide a un paciente, pero tenemos que planear también si este paciente va a requerir o no de inmunosupresión a largo plazo. Y los esteroides sistémicos, vía oral o no pulsos, se asocian más
o sea, tienen mayor tasa de recaídas tempranas. Entonces, se prefieren los pulsos de metil a esteroide sistémico a dosis baja, a 1 a 1 miligramo por kilo por dosis, por ejemplo. Siempre tenemos que poner pulsos y apoyarnos de el esteroide sistémico a 1 miligramo por kilo por dosis, pero no solo. Específicamente el tratamiento del espectro de neuromielitis óptica y MOGAD, el objetivo va a ser la remisión del cuadro clínico y evitar las recurrencias. Por eso, aquí podemos observar cómo los pulsos de esteroide en ambos casos son el tratamiento de primera línea. Ahora, algo muy importante, esto sí está estudiado porque se sabe o se ha estudiado que los recambios terapéuticos de plasma que no se instauran en los primeros 7 días de iniciada la clínica, o sea, si nosotros queremos proponer recambios terapéuticos de plasma después de del séptimo día, ya la efectividad no es la misma. Y específicamente, si estamos todavía en este tiempo de ventana de 5 a 7 días, se ha visto que los pacientes con antiacopolina 4 mejoran más que los MOGAD. ¿Vale? Característicamente, MOGAD responde muy, muy bien al esteroide. Es decir, es un paciente que tiene un cuadro clínico sugerente de MOGAD, le damos pulsos y recupera visión, o sea, recupera no a cuenta dedos, o sea, recupera, ¿cómo se dice? Agudeza visual, inclusive hasta 20/20. O sea, si ese es el caso, es más probable que sea un MOGAD, ¿vale? En cambio, si no recupera agudeza visual con pulsos, probablemente se trata más bien de un antiacopolina 4 positivo. ¿Ok? Y aquí hablamos acerca de otras patologías, de otras opciones terapéuticas en casos de refractariedad a esteroide sistémico, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, podemos observar eculizumab, rabulizumab, que son inhibidores de complemento. Si se acuerdan de la imagen que les puse de la fisiopatología, esclerosis múltiple y los antiacopolina 4 tienen en su fisiopatología mediación por complemento. Y los MOGAD no. Por eso es que estos anticuerpos monoclonales no, o sea, no están del 100% aprobados para MOGAD, ¿vale? En cambio, el rituximab, que también puede ser una línea de tratamiento para antiacopolina 4 y también se ha visto que podría beneficiarse en MOGAD, aunque la evidencia no es tan contundente, ¿vale? Ahora, en este tipo de pacientes, o sea, si ya tenemos un paciente que entra en este espectro de patologías, recuerden, estos pacientes deben tener inmunosupresión a largo plazo porque lo que queremos es evitar recurrencias. Y sabemos que estas patologías, por definición, son recurrentes. Entonces, por eso, además de todo lo que podamos ofrecer en un evento agudo de desmielinización, tenemos que ofrecer o proponer inmunosupresión a largo plazo, ya sea con rituximab y o micofenolato de mofetilo y azatioprina. Normalmente, Richard, ¿cuánto ponemos o a cuánto sugerimos micofenolato de mofetilo en un paciente en que entra o que cumple en este aspecto de patologías? Exacto, que es la que usualmente nosotros proponemos al servicio de neurología. Ahora, algo que también se ha estudiado es que los pacientes con MOGAD probablemente no mejoren o no se beneficien del uso de rituximab. Y entonces hay estudios en los que ya se está probando tocilizumab como tratamiento a veces de segunda línea cuando no responden, cuando un paciente no mejora con pulsos de metil, le pones rituximab y no mejora. Y entonces se está probando la efectividad y la seguridad de tocilizumab en este tipo de pacientes y que creen, si es seguro y si disminuye el riesgo de recaídas en este grupo de pacientes. Probablemente en algunas guías inclusive, específicamente hablando de MOGAD, si no mejora a pulsos de metil, ya no está en periodo de ventana para recambios terapéuticos de plasma, ¿se tiene o no el rituximab? Inclusive algunas guías ya sugieren el uso de tocilizumab antes que de rituximab, específicamente en MOGAD, ¿vale? Cosas específicas de esclerosis múltiple, evidentemente no voy a hablar de todo porque es mucho y ya nos van a correr. Entonces, aquí en el tratamiento de esclerosis múltiple debemos tener en cuenta que los episodios agudos de desmielinización se tratan todos igual, con pulsos de metil, recambios terapéuticos de plasma o inmunosupresión a largo plazo. Y entonces, específicamente de esclerosis múltiple, hay fármacos modificadores de la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea en pacientes con esclerosis múltiple, Lore? El acetato de glatiramir, exacto. Ese es como de los más importantes porque reduce hasta un 30% la tasa de recaídas. Los de segunda línea, fingolimod, ocrelizumab y natalizumab. ¿Se acuerdan de cómo funciona el fingolimod?
literalmente bloquea una glucoproteína. Ya ven que la presentación de antígenos ocurre usualmente en el ganglio. O sea, en el ganglio es donde llega la célula dendrítica y le presenta el linfocito T. En el ganglio es donde ocurre el traslape de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. O sea, es donde llegan los antígenos a ser presentados para poder generar la respuesta adaptativa. El fingolimod lo que hace es literalmente arrestar los linfocitos en el ganglio para que no salgan. Así es como funciona básicamente el fingolimod. En cambio, el acetato de glatiramer lo que hace es un shift, o sea, cambiar esta respuesta TH1 por una TH2 a través de interferón, ¿vale? Y el natalizumab es un anticuerpo monoclonal anti-BLA4, que básicamente es una quimosina que está en el endotelio, que básicamente está en la barrera hematoencefálica y que lo que hace es que cuando los CD8 están llegando a la barrera hematoencefálica rota, pues entran al sistema nervioso central. Entonces, el natalizumab lo que hace es bloquear esa glicoproteína que une a la membrana, a la barrera hematoencefálica con los linfocitos y entonces ya no van a poder pasar. ¿Vale? Entonces, por eso así es como actúa el natalizumab. Y pues hasta aquí es como lo más importante. Eh, para llevar a casa, pues ya como ya vimos, el espectro de manifestaciones de las enfermedades desmelinizantes es muy heterogéneo. La baja visual, ahí, perdón por la falta de ortografía ahí, subaguda, con dolor orbitario y discromatopsias, es característico de una neuromielitis óptica, de una neuritis óptica, perdón. Y a la hora de abordar a un paciente con neuritis óptica, debemos considerar todo el espectro de patologías para nosotros poder proponer una inmunosupresión a largo plazo. O sea que, ¿qué pacientes, en resumen, qué pacientes se van a beneficiar de una inmunosupresión a largo plazo? Los de Los esclerosis recurrentes, múltiple. ¿va? A lo recurrente, sí. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o algo, díganme. Hola, bueno, no sé si hay todavía tiempo para comentarios, pero pues muchas gracias por la presentación. Creo que quedó muy claro cómo sospecharlo y el abordaje y sobre todo pues que va a ser una enfermedad que vamos a estar viendo constantemente y la vamos a ver de manera conjunta con neurología. Y bueno, todas estas nuevas terapéuticas que nos está presentando Johnny, pues son importantes que las conozcan para el tratamiento, sobre todo en los casos refractarios, y que vean las fases del desarrollo de la enfermedad y las que son mediadas por autoanticuerpos que tienen esta implicación en el sistema inmune, entonces requieren un tratamiento inmunosupresor. Es difícil hacer los diagnósticos, o sea, solamente nosotros, pero sí necesitamos un buen neurólogo que nos ayude a sospecharlos. Creo que ya hay poco tiempo, entonces no sé si hay alguna otra duda. Gracias, doctora. Bueno, gracias, Johnny.